versículo del 1 en adelante. Libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 16. Vamos a hablar un poco acerca del relato de una conversión. ¿Qué hace la gracia? Hemos estudiado qué es la gracia, pero ahora necesitamos saber como iglesia qué hace la gracia en la iglesia. Hechos capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Sígame con la vista mientras su servidor lo lee. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que llegó cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyeron a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondiendo, fíjese bien lo que le responde Ananías: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La respuesta del Señor es la siguiente. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Leamos el 16 juntos. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bendito Señor y Padre, en esta hora te suplicamos que podamos aprender un poco más de tu palabra. Te suplicamos, Señor, háblanos al corazón, fortalece tu iglesia, fortalece tu pueblo, Señor. Llena, Señor, a tu iglesia en una regeneración, en un deseo sincero de volver a nuestras raíces, a la iglesia primitiva, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que te buscaba, una iglesia que conocía la gracia y conocía los efectos de la gracia en el más vil de los pecadores. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, iglesia. ¿Qué es la gracia? La gracia, lo hemos enseñado, es un regalo inmerecido que Dios le da a la persona más vil, al pecador más perdido, y no porque sea un asesino, sino porque simplemente es un pecador. Tan pecador es el que mata a 1000 como el que dice una mentira delante de Dios. Porque delante de Dios no hay pecado grande ni chico. No hay pecado blanco ni negro. Delante de Dios pecado es pecado, y todo aquel que comete pecado está condenado a una eternidad sin Dios. La palabra dice y enseña: sin santidad nadie verá al Señor. Mas la pregunta es: ¿cómo un montón de pecadores como usted y yo podemos tener la certeza, la seguridad de que algún día lo vamos a ver? La pregunta se formuló en la eternidad, en aquel tiempo, antes del tiempo. Ayer lo discutíamos bonito en la casa de oración de Pittsburgh acerca de la eternidad. Y antes de la fundación del mundo, Dios toma la decisión en su soberanía crear al hombre, sabiendo que el hombre iba a caer. Jesús, en su amor por la iglesia, y eso lo enseña Efesios y Colosenses, Cristo amó a la iglesia.
En su amor, Él desde antes de la fundación del mundo decide salvar a su iglesia, a su pueblo. El Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo decide hacer morada en un montón de pecadores, vasos frágiles, vasos de barro, para que habite Dios en nosotros. ¿Qué es la gracia, pastor? La gracia es ese regalo inmerecido, el cual ni usted ni yo merecíamos, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero la gracia es la misericordia de Dios personificada y hecha lo más grande posible para que el más vil de los pecadores pueda estar delante del más santo ser de toda la existencia, Dios. La palabra gracia es exclusiva del cristianismo. La iglesia tradicional no entendió la gracia, porque la gracia, si bien es cierto, es un regalo inmerecido de Dios, pero la gracia es únicamente Cristo por nosotros. La iglesia tradicional acompaña la gracia de las obras. Si yo quiero llegar al cielo, yo no solo tengo que abrazar la gracia de Cristo, sino que yo tengo que hacer algo. Todas las religiones a lo largo del mundo siempre te piden algo para que tú y yo pudiéramos llegar al cielo. Solo el cristianismo te regala una salvación por algo que no hiciste tú, sino algo que ya se hizo por ti. La palabra gracia no es algo que tú hiciste, la palabra gracia es algo que ya se hizo por ti. El cristianismo es la única fe, el único sistema, y no me gusta usar la palabra religión, porque el cristianismo no es una religión, pero es la única, si le quiere poner un eslogan, la única religión que ha entendido que no podemos hacer nada para ganarnos nuestros méritos de estar en el cielo. Todo lo que nosotros somos, dice la Escritura, son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Llevar todo lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos, pastor? Todos nuestros pecados a la cruz del Calvario, para que en la obra consumada de Él, la gracia encarnada en la cruz, nos salve a nosotros. Cristianismo es la única fe que regala un cielo por méritos ajenos, no por algo que tú y yo hacemos. Hay religiones que te dicen que para que tú puedas llegar al cielo, para que tú puedas ser perdonado de tus pecados, tú tienes que poner un dinero específico, o para sacar un familiar del infierno, o para que tú puedas limpiar tus pecados. Hay sistemas religiosos que te dicen, si tú quieres que Dios te perdone ese pecado, porque es muy grande, tienes que irte aquí de rodillas, desde aquí hasta la montaña. Hay sistemas religiosos que te van a decir que para que Dios te perdone ese pecado tan monstruoso, tú tienes que rezar determinada cantidad de veces, ir a visitar a determinada persona, encerrarte en un cubículo de madera, contarle tus pecados a otro hombre que es igual de pecador que tú y yo. Todo sistema religioso te dice que tú tienes que hacer algo, tienes que ganarte el cielo, mas el cristianismo te dice, tú te vas a ganar el cielo, no porque tú te lo ganaste, sino porque Cristo lo ganó para ti. ¿Qué es la gracia? La gracia es que Dios te salvó sin que tú hicieras nada, al contrario, Dios te quiso salvar a pesar de todo lo que tú y yo habíamos hecho. Esa es la gracia. Y aquí quiero que entremos en el tema. Cuando usted sabe que la gracia es un regalo de Dios sin que usted haya hecho nada, sin que yo haya hecho nada, sin que usted lo merezca, sin que yo lo merezca, la pregunta ahora es, ¿qué hace la gracia en los cristianos? ¿Qué hace la gracia en cada persona que dice que ha sido abrazada por la gracia? Pastor, la gracia da paz. Amén. Pastor, la gracia da tranquilidad del alma. Amén. Sí, eso es parte del complemento. Pero ahora vamos a estudiar en la vida de un hombre inconverso. ¿Cómo obró la gracia en un hombre pecador para convertirlo en un instrumento utilizado por Dios? ¿Cómo Dios rescata a un pecador perdido, a una persona vil, y la convierte en un ministro suyo? Y entiéndame, esto no es para que usted diga, sí, esto es para los pastores. No. Usted es ministro delante de Dios. Usted es iglesia viva. Usted es piedra viva del templo de Dios. Usted es, Pedro lo enseña, real sacerdocio,
pueblo santo, linaje escogido, nación santa delante de Dios. Usted, la iglesia, usted como persona, como individuo, como nacido de nuevo, usted pasó exactamente lo mismo que pasó Pablo. Y ahora vamos a estudiar poquito cómo es la biografía de una conversión genuina, verdadera. Acuérdese que hay palabras de Jesús muy difíciles donde dice, no todo el que dice, Señor, Señor. Entonces vamos a ver quién es el que genuinamente dice Señor, Señor. Y quién es el que falsamente dice Señor, Señor. En las iglesias se ha descuidado el hecho de que adentro de las iglesias, y lo estudiamos cuando vimos las parábolas de Jesús, adentro de las iglesias hay trigo y hay cizaña. El trigo jamás puede ser convertido en cizaña, pero la cizaña, a través de la predicación, a través de la fe, a través del arrepentimiento, a través de la confrontación constante, la cizaña puede ser convertida en trigo. El trigo jamás es cizaña, mas la cizaña puede ser convertida en trigo. En el redil del Señor hay cabros como hay ovejas. Las ovejas no pueden regresar a ser cabras, mas toda cabra, por cabra que sea, puede llegar a ser oveja. Y ese es el proceso de transformación que hace la gracia en el corazón de cada persona. Por malo que sea, por rebelde que sea, por duro que sea, por borracho que sea, por adúltero que sea, Dios puede transformar a toda persona. Dios puede transformar, y eso es parte de la gracia. Pero vamos a ver cómo es ese proceso transformador de la gracia. Cómo Dios agarra a un hombre pecador, a un hombre vil con el cual nos podemos identificar usted y yo. Gente que no le tenía mayor temor a Dios, tenía un Dios aquí en la mente, tenía una religión externa, mas no teníamos una comunión interna. Pablo estaba así. Hechos capítulo 9, versículo 1. Solo léame la primera palabra. Léalo. Saulo. Déjemelo ahí un segundito. Saulo es la misma persona que más adelante es conocida como el apóstol Pablo. Su nombre original, Saulo, lugar de origen de donde era de nacimiento, la ciudad de Tarso. Era conocido como Saulo de Tarso, un hombre instruido en la fe judía, en la religión judía. Y cuando Pablo, más adelante Pablo, transformado por el Espíritu Santo, por un encuentro personal con Jesús, es cambiado su nombre y deja de ser Saulo para ser convertido en Pablo. Ok. El apóstol Pablo fue aquel que escribió 13 de las epístolas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue un hombre utilizado por Dios grandemente para desarrollar la doctrina de la gracia. En todo el libro de Romanos, en Gálatas, empieza a narrar y es el sustento, es la base de la doctrina cristiana. Las cartas de Pablo. Pablo fue el fundador de la mayor parte de iglesias en toda Asia. Pablo fue el mayor misionero de aquel tiempo. Pero ese es nosotros el Pablo que conocemos. Pero poco conocemos acerca de antes de Pablo. Cristo marca la diferencia en la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Pero más que marcar la historia del mundo, Cristo está interesado en marcar tu historia en antes de haber conocido a Cristo y después de haber conocido a Cristo. Una persona que tiene un encuentro genuino, real, verdadero con Cristo, nunca, jamás puede volver a ser igual. Una vez que Pablo tuvo un encuentro con Cristo, dejó de ser Saulo de Tarso y se convirtió en Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo. Pastor, pero eso le pasó a Pablo. No, también le pasa a todo aquel que conoce a Cristo verdaderamente. ¿Quién era Saulo? ¿Quién era este hombre antes de Cristo? Era un hombre muy inteligente, pero con poco amor. Era un hombre celoso de una religión, pero con un gran odio en su corazón. Saulo de Tarso era un hombre que tenía una gran teología, tenía una religión, mas no era conocedor del verdadero Dios de los cielos. Pablo era un hombre que, igual que muchos de nosotros, antes de Cristo tenía un velo puesto en sus ojos, que teniendo una religión, conociendo la Biblia, no le podíamos ver. Y se lo voy a demostrar con la Biblia. Antes de conocer a Cristo,
Pudimos haber escuchado mucho de la gracia, mucho del perdón, mucho de la Biblia. Pudiste haber conocido o haber sido criado en una religión, mas hasta el momento que recibes a Cristo, el velo te es quitado y puedes ver a Cristo como Cristo verdaderamente es y lo que verdaderamente hace en la vida de todo aquel que ha tenido un encuentro genuino con Él. Hay mucha gente que dice haber tenido un encuentro religioso, haber tenido un encuentro con Cristo, pero su vida no da reflejo de ello. Mi pastor siempre ha hecho, entre broma y esto, y acerca del Espíritu Santo, en el sentido que mi pastor siempre ha dicho, el Espíritu Santo no es para andar botando gente. Pero en la Biblia hay 2 ocasiones donde Jesús, mi pastor lo decía, Jesús nunca anduvo botando gente. Sí, no. Porque en la Biblia encontramos que Jesús votó a 2 tipos de personas distintos. Fíjese que encontramos que cuando iban a arrestar a Jesús, iban todos los militares, iban a traerlo y preguntaron, ¿quién es Jesús? Y Jesús solo dijo 2 palabras, ego eimi, yo soy. Y dice la Escritura, que habiendo escuchado esas palabras, los soldados romanos cayeron en sus rostros. Cuando Jesús dijo la palabra, cayeron. Pero inmediatamente se levantaron y arrestaron a Jesús. Tuvieron una experiencia religiosa, mas su velo nunca fue quitado. Tener una experiencia emocional, diciendo que Jesús te ha tocado, que el Espíritu Santo te ha tocado, que caíste, que te desmayaste, que tuviste un encuentro sobrenatural, pero si te levantas y sigues igual. No, de nada. Le pasó a los soldados romanos. Cayeron cuando Jesús tuvieron un encuentro personal con Jesús antes de la cruz. Y Jesús les dice, yo soy. Ese mismo nombre con el que se reveló en el Antiguo Testamento, el gran yo soy. Y cayeron, pero se levantaron igual. ¿De qué sirvió? Encontramos ahora, libro de Hechos, un hombre llamado Saulo de Tarso con una religión, unas creencias doctrinales. Yo sé lo que he creído. Y dice Hechos 9:1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Este hombre iba a matar gente, iba deseando arrasar con los cristianos, iba anhelando destruir a la iglesia, iba con odio en su corazón. Y sabes que Jesús lo bota, pero cuando este hombre se levanta, no se levanta igual, se levanta transformado. Un encuentro genuino con el Señor te va a cambiar el resto de tu vida. Un encuentro emocional te puedes caer, pero te vas a levantar exactamente igual. 2 veces Jesús botó personas. Una en el huerto de Getsemaní, los soldados se levantaron igual y lo arrestaron. Y cuando se encuentra con un hombre que respirando amenazas de muerte, con odio en su corazón, con un deseo sincero de destruir a la iglesia, Jesús se le aparece y cuando este hombre es humillado, se levanta y después de haber abrazado la gracia, se levanta completamente distinto. Tanto que no solo el que está en Cristo es nueva criatura, sino que también le da un nombre nuevo, le da un nuevo corazón, le da una nueva vida, le da un nuevo objetivo. Es que el que tiene un encuentro verdadero y genuino con Cristo jamás puede ser igual. Juan el Bautista habló acerca de Jesús y dijo, señores, yo les bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabes que una de las cualidades del fuego es que puede transformar cualquier cosa que toca? Si yo pongo esta página de papel en el fuego transforma este papel. Si yo pongo este púlpito de madera en fuego, el fuego transforma el púlpito. Si yo pongo a cualquiera de nosotros en el fuego va a transformar nuestra materia. Te pregunto si el fuego del Espíritu Santo no puede transformar aún a la criatura más difícil del universo. Entonces, quien no ha vivido una transformación es porque no ha tenido un encuentro, una exposición directa con el fuego verdadero del Espíritu Santo. En el relato de esta conversión, encontramos a un hombre llamado Saulo, antes de Cristo. Un hombre con religión, un hombre con creencias, un hombre que era duro. Un hombre que respirando amenazas de muerte. Brother, yo no sé si usted y yo lo alcanzamos a entender, pero era un hombre que cada respiro
con su respiro, con el más último de sus células. Quería acabar a esa gente. Tenía un odio tremendo en su corazón. Así éramos nosotros antes de Cristo. Pastor, yo todavía sigo igual, querido. Todavía no te has levantado entonces. Todavía sigues montado. Y vamos a suponer que Pablo iba en un caballo. La Biblia no dice que iba. Pero vamos a suponer que Pablo iba en su caballito. Tú sigues montado en tu caballito de tu vida. En tu soberbia. En tu orgullo. Y Cristo todavía no te ha botado. Fíjese que este hombre, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Ser cristiano no es una garantía que todo te va a ir bien. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, los seguidores de Jesús. Acuérdese que discípulo dice contra los discípulos. Los discípulos eran los que estaban aprendiendo acerca del Señor. ¿Y qué hace que los discípulos que aprendían del Señor se esparcieran de Jerusalén por todos lados? Una persecución de este hombre llamado Saulo. Saulo empieza a perseguir a la iglesia en Jerusalén, a los discípulos, a los que seguían a Jesús, a los que iban al culto. A eso les empieza una persecución. Yo no sé si a ti y a mí nos ha pasado algo similar. Que cuando dices este año al Señor lo mejor, es cuando más se te empiezan a levantar las cosas. Y empiezan las persecuciones, y empiezan los problemas, y empiezan las adversidades, y se levantan las tormentas, y soplan los vientos, y tú dices, pastor, ahora que este año yo le quiero darle al Señor lo mejor, se me ha levantado un Saulo de Tarso para perseguir a la iglesia, para perseguir a sus discípulos, para perseguir a aquel que se tomó el reto de ser un discípulo de Jesús. ¿Sabe que es una promesa preciosa que tiene la iglesia? Y eso lo vamos a tocar más adelante. Jesús dijo, y lo estudiamos hace 3 jueves atrás, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra su iglesia. La iglesia puede ser perseguida, pero jamás destruida. Y la iglesia no son estas 4 paredes, querido. La iglesia es usted, el que ha tenido un encuentro personal con Cristo. ¿Puede levantarse persecución de un Saulo de Tarso? Sí. ¿Pueden perseguirte? Sí. ¿Puedes perder tu casa? Sí. ¿Puedes perder tus comodidades? Sí. Pero no te van a destruir, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Se levantó un Saulo de Tarso contra los discípulos del Señor. Y este hombre llamado Saulo vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algún hombre o mujer de este camino. Cristianismo no es una decisión, cristianismo es un camino, es un estilo de vida. Tú no puedes decir yo fui cristiano, porque quien fue cristiano jamás deja de ser cristiano, querido. El que es hijo jamás deja de ser hijo. En leyes se conoce una figura muy bonita para que usted pueda entenderme lo que Dios hace con la persona, con el pecador. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito significa único. Más adelante en el Nuevo Testamento encontramos que Pablo enseña que dice, Cristo es hecho las primicias, el primogénito de los muertos. ¿Qué significa primogénito? El primero de muchos. Primero de muchos. Encontramos que Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Después de la cruz, su muerte, su resurrección, Jesús deja de ser el unigénito y se convierte en el primogénito. ¿Qué hace ese cambio? Ese cambio hace que en la sangre de Jesús, en la sangre derramada, en la gracia regalada a todos los pecadores, Jesús ya no es el unigénito Hijo de Dios. Jesús se convierte en el primero de muchos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los demás somos adoptados a la familia de Dios. La palabra griega teknon. Teknon significa adoptado con todos los privilegios. Y la figura jurídica es la adopción que nosotros conocemos. Y hay algo bien bonito. Y eso se lo puede decir cualquier abogado, cualquier notario, cualquier persona que se encarga de adopciones. Si usted viene y adopta a un niño,
y hace todos los trámites, y hay una declaración judicial que ese niño ahora es su hijo, ahora usted le ha dado su apellido, le ha dado todos sus derechos. No existe legislación en el mundo que contemple la desadopción. Una vez que es hijo por nacimiento o por adopción, es siempre hijo querido. Mire, pastor, pero es que este diablo se porta mal. Este haber sido nieto de Hitler, y yo lo fui a adoptar. Cualquier parecido. Junior. Pero por malo que sea el hijo, no deja de ser hijo. Ni el nacido, ni el adoptado. Cuando Cristo te adopta a la familia de Dios por el nuevo nacimiento en la sangre de Cristo, tú no dejas de ser hijo. Y aquí es donde quiero entrar con este punto. Pablo andaba buscando a los de ese camino. Discípulos que aunque empezaron a ser perseguidos, siguieron ese camino. Y más adelante Pablo dice, y yo hacía, y lo dice con dolor en su alma, yo hacía que esa gente que era cristiana, yo los torturaba para que blasfemaran el nombre de su Dios. Y ¿sabe qué? Aceptaban la tortura, pero muchos no blasfemaron el nombre de Jesús. ¿Quiénes no blasfemaron el nombre de Jesús? Los del camino. A quienes se les dio la oportunidad de decir, si renegas de Jesús, si negas tu fe, te vamos a dejar ir y no te vamos a hacer nada. Los que estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Y lo enseña Pablo más adelante. No es la decisión que tú tomaste, ese es el camino que tú estás siguiendo. Pastor, entonces, ¿mi cristianismo es producto del camino que yo sigo? No. El camino que tú sigues es producto del amor que tú le tienes a ese Cristo que dices amar. Porque si le amas, le sigues. Y si le sigues hasta la muerte. ¿Se entiende? Más o menos. Hechos 9:3. Y aquí vamos a entrar ya en la propia materia. El relato. Ya sabemos quién era Saulo de Tarso antes de Cristo. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? ¿Cómo Dios llegó esa gracia a esa vida y la cambia, la transforma? ¿Cómo? Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, habían unos del camino que seguían a Cristo, mas este en su camino perseguía a Cristo, estaba en contra de Cristo. Y aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué hace la gracia, pastor? Número 1, la gracia te muestra que no había ninguna cosa buena en ti. Usted puede leer los 9 capítulos de Hechos para atrás y usted no va a encontrar nada bueno en Saulo de Tarso. Antes de Cristo, Pablo dice, yo perseguía a la iglesia. Yo era religioso, sí, pero eso no cuenta. Yo era judío, sí, pero eso no cuenta. Yo era celoso de la fe, sí, pero eso no cuenta. Porque era una persona que respiraba amenazas de muerte, era una persona que tenía odio en su corazón. Era una persona que perseguía a la iglesia, a un Jesús sin conocerlo. Era una persona que atacaba a los cristianos y los perseguía. Perseguidor de la iglesia, respiraba amenazas de muerte, consentidor de la muerte de Esteban. Saulo de Tarso era aquel al cual le estaba teniendo las capas a aquellos que estaban apedreando a Esteban. Consentidor de la muerte de Esteban. ¿Qué es lo primero que hace la gracia? Te muestra que antes de Cristo no había ningún mérito bueno, ni en Saulo de Tarso, ni en ti, ni en mí, para que Él tuviera misericordia de nosotros. El que piensa que es santo no necesita de un Salvador. Pero cuando la gracia llega, lo primero que hace es que te enseña que no había nada bueno en ti ni en mí, por lo cual Dios tuviera misericordia de nosotros. Y eso es la gracia, que sin merecerlo ni tú ni yo, Él decidió tener misericordia de ti y de mí. ¿Qué hace la gracia? Te muestra que no había nada bueno en ti ni en mí.
No había nada bueno en Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, hombre malo, respirando amenazas de muerte, hombre que consintió la muerte de Esteban. No había nada bueno en él, pero ahí a ese Dios de los cielos le plació tener misericordia de él y regalarle su gracia igual que a ti y a mí. Sin ningún mérito, sin ninguna obra, sino a pesar de nuestras malas obras. Él decidió darnos la gracia. Primera de Corintios, y no me pierda Hechos, pero búsqueme Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Vamos a ver qué es lo que hace la gracia. Dijimos, la gracia te muestra que no había nada bueno en ti ni en mí. Hechos, Romanos, Corintios, capítulo 15, versículo 9. Pablo está hablando más adelante acerca del relato de su conversión y dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 15:9. Pablo está diciendo, señores, ¿y cuál era mi buena obra para que Dios tuviera misericordia de mí? ¿Qué fue lo que yo hice para que Dios pusiera sus ojos en mí? ¿Qué fue mi mérito para que Jesús mismo se me apareciera en mi camino, me rodeara con una luz y me abriera los ojos? ¿Quién soy yo? Si soy el más pequeño de los apóstoles. Yo era un gran pecador, lo dice Pablo. ¿Qué hace la gracia en ti? Tiene que crear el mismo sentimiento. La gracia tiene que decirte que no había nada bueno ni en ti ni en mí, en lo cual Dios tuviera misericordia, sino que Él tuvo misericordia de quien quiso tener misericordia. Y dale gracias a Dios que uno de esos fuiste tú. ¿Qué más hace la gracia, pastor? La gracia te desarma de todo lo que tú tienes. La gracia te deja desnudo. La gracia te deja desprotegido. Regresamos al texto original. Hechos capítulo 9. Versículo 3. Mas yendo Saulo de Tarso por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hermanito, cosa más preciosa. No es cuando tú quieres, es repentinamente, cuando menos lo esperas, que el Señor va a tocar tu vida. No es cuando tú lo planificaste, que dijiste, cuando yo sea anciano me voy a entregar a Cristo. No, es cuando Cristo dice, no cuando tú dices. Pablo iba en su camino, él tenía sus planes definidos, él sabía lo que quería, él sabía lo que iba a hacer, él tenía un plan para su vida, él tenía una misión que completar según su propia mente, pero repentinamente los planes de Dios cambian los planes de cualquier ser humano. Y más cuando su gracia es puesta ahí. Pablo tenía cartas del sumo sacerdote, dándole poder y autoridad para ir a traer cristianos. Pablo iba con un buen número de hombres, porque iba a arrestar gente, tenía que llevar soldados, tenía que llevar gente. Pablo iba quizás en su caballito blanco, con sus armas, porque había que defenderse por si acaso nos atacaban. Pero lo segundo que la gracia hace, primero te muestra que no había nada bueno en ti antes de Cristo, que Él tuvo misericordia, de que Él quiso tener misericordia y que fuiste tú un instrumento escogido, que Él quiso tener misericordia de ti. Y lo segundo que hace es que te quita todo lo que tenías. Pablo tenía cartas, Pablo tenía su caballo, Pablo tenía sus armas, Pablo tenía su gente. Pero la gracia lo tira al suelo. La gracia hace que lo que tú tenías delante de Él no valga nada. Saulo, versículo 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué haces cuando estás en el suelo, querido? Ahí te lleva la gracia. A todo soberbio, la gracia lo humilla. A toda persona que cree que puede vivir una vida sin Dios, vivir su vida como le da la gana, tener el plan de más adelante, yo me voy a entregar a Él, repentinamente Dios lo bota. Compartí un hermano el día jueves o viernes, no recuerdo, un testimonio conmigo ya después del servicio, y me decía, pastor, cada vez que yo me he ensoberbecido en mi corazón y que Dios me ha regalado un buen trabajo y que yo siento que ya no necesito de Dios y le doy la espalda a Dios, Dios inmediatamente me vuelve a dejar en cero. Y no es primera, van 3 veces ya que me va pasando. Es que la gracia humilla, querido.
La gracia al soberbio lo deja desprotegido y lo deja en el suelo. ¿Por qué? Porque del suelo es donde Dios te quiere levantar. Porque del suelo, cuando te ha quebrantado, cuando te ha humillado, cuando todo tu dinero, cuando todas tus cosas, cuando todos tus amigos, cuando todo el mundo te falló, Él es el único que te puede levantar. Y ahí es donde Él se glorifica. Ese es el relato de la conversión genuina. La gracia te hace ver que no valías nada. La gracia te dejó desprotegido delante de Él. Y después la gracia te levanta. Dios no te puede levantar si primero no te tira al suelo. Si no te tira a tierra. No puedes nacer de nuevo si primero no te quebranta. Muchos de nosotros creemos que hemos nacido de nuevo en una iglesia, en un día específico. Pero yo he llegado a la convicción que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, no necesariamente el día que tú repetiste una oración, sino el día que te quebrantó completamente y que con lágrimas en los ojos le dijiste, Señor, hoy sí. Y la mayoría de nosotros ha pasado por ahí. Él no te puede hacer una nueva criatura si primero no quebranta la vieja criatura. Él no te puede convertir en Pablo, siervo de Jesucristo, si primero no humilla a Saulo de Tarso, enemigo de Cristo. Muchas veces Dios te va a quitar todo. Muchas veces Dios te va a dejar en su gracia, como a Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré al seno de la tierra. Pero en la gracia puedes decir, sea por los siglos, Jehová Dios bendito. Cuesta, pero la gracia te da ese poder también. La gracia te faculta, la gracia te da el poder de entender que si no valíamos nada, si Él nos había dado todo, igual nos quita todo. Igual tenemos que seguirle. ¿Qué más hace la gracia, pastor? Bueno, antes de seguir en el otro punto, hay algo bien triste aquí, y quiero que lo veamos en 3 capítulos. 9:7, que es el que estamos leyendo ahorita, léalo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, o sea, sorprendidos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Pablo iba con más gente? Amén. ¿Pablo escuchó la voz? Amén. Ok. Los que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. ¿Oyeron los otros la voz? ¿Sí o no? Sí, ok. Mas no vieron a nadie. Amén. Entonces, los que estaban con Pablo oyeron una voz, pero no vieron a nadie. Amén. Ok. Vámonos ahora, 22:9 de Hechos. 22:9. No me pierda el texto que vamos a regresar. 22:9. Pablo vuelve a relatar y da más elementos de su conversión. 22:9. Pablo dice, ¿y los que estaban conmigo? ¿Venían más personas con Pablo? Sí. ¿Vieron a la verdad la luz? Ok. ¿Vieron una luz los que estaban con Pablo? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. 22:9. 22:9, ¿lo tenemos? Vale. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Ok. ¿Qué dice en el anterior? No vieron a nadie, pero vieron la luz. Amárreme. En el 9:7 dice, oyeron, pero no vieron a nadie. Amén. En el 22:9 dice, vieron una luz. Amén. Se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. En el anterior dijimos, oyeron una voz. En este dice, pero no entendieron la voz. En el otro dice, vieron la luz, pero no vieron a nadie en la luz. ¿Se va entendiendo? Ok. Ahora váyase conmigo al 26:14, siempre de Hechos, la vuelta de la página. 26:14. Aquí le agrega otro elemento más. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz
que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amarremos los 3 versículos. ¿Iba con más gente Pablo? Amén. ¿Todos vieron una luz? Sí. Solo Pablo vio a una persona en la luz. Amén. ¿Oyeron todos una voz? Sí. Pero solo quien entendió la voz porque hablaba en lengua aramea. Solo Saulo. Los demás vieron la luz, pero no vieron a nadie. Oyeron una voz, pero no se entendió lo que decía. Amén. Cosa curiosa, todos cayeron al suelo. Amén. Ok. Aquí está una enseñanza bien bonita. De todos los que caminamos en nuestros caminos, muchos podemos ver la luz, pero solo el que Dios tiene misericordia va a ver a Jesús en medio de esa luz. Muchos van a escuchar voces, van a escuchar predicaciones, van a escuchar mensajes, se les va a hablar, se les va a confrontar. Pero de todos los que cayeron en tierra, solo uno entendió lo que decía. La pregunta viene para la iglesia, para la congregación de ahora. Todos estamos siendo expuestos a la luz. La pregunta es, ¿vas a ver a Jesús en la luz? Todos estamos oyendo la misma voz. La pregunta es, ¿vas a entender el mensaje? A todos, Dios nos puede humillar en el piso como los dejó a todos. La pregunta es, ¿vas a dejar que Dios te levante? ¿O te vas a levantar igual que los soldados romanos, después de que la presencia de Jesús los había botado, para seguir exactamente igual en su propio camino? ¿O te vas a dejar que sea Jesús quien te levante y sea Él quien cambie tu camino? Todos vieron una luz, pero solo uno vio a Jesús. Todos oyeron una voz, pero solo uno entendió el camino. Todos cayeron al suelo, pero solo uno se levantó transformado. ¿De cuáles vamos a ser nosotros? ¿Qué hace la gracia? La gracia te va a desnudar, la gracia te va a poner la luz enfrente, la gracia te va a hablar, la gracia te va a botar. Pero la gracia efectiva va a ser la que también te va a levantar, la que te va a abrir los oídos para que entiendas lo que Jesús habla a tu vida, la que va a hacer que el velo sea quitado para que tú veas a Jesús en medio de esa luz. Esa es la gracia efectiva. Esa es la gracia por la cual, si todavía no lo has experimentado, tienes que pedirle, Señor, yo me quiero tirar al suelo para que sea tu luz y en tu luz verte a ti. Para que sea tu voz, pero en tu voz escuchar tu voz, tu mensaje para mí. Para que una vez tirado en el suelo, Señor, seas tú quien me levante a mí. Que seas tú quien me cambie, que seas tú quien me transforme. No más Saulo de Tarso, sino Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. Y quítale el nombre de Saulo, quítale el nombre de Pablo, ponga su nombre. Yo pongo el mío. La pregunta es en cuál grupo estamos. Pablo iba con muchos, pero la gracia solo abrazó a Pablo. Los demás, oyendo, no entendieron y viendo, no vieron. Cayendo humillados delante de él, se levantaron exactamente igual. La gracia transforma, querido. La gracia transforma. La gracia también te confronta con el pecado. Seguimos, lee el versículo, leemos el 9:4, otra vez vámonos al 9:4. Cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La gracia verdadera te va a confrontar con el pecado, con lo que estás haciendo mal. La gracia no es para sobarle el lomo a los pecadores. La gracia es para decirle a los pecadores lo que estamos haciendo mal, para que sea su espíritu el que nos transforme. A Pablo, si usted se pone a pensar, ¿cuál era la acusación de Pablo? Pablo era perseguidor de la iglesia. Ok. ¿Por qué Jesús no le dice, Pablo o Saulo, Saulo, ¿por qué andas matando cristianos? Hechos 9:1 dice que Pablo respiraba amenazas de muerte. Saulo, Saulo, ¿por qué respiras amenazas de muerte? Pablo, Pablo, ¿por qué eres tan mala gente? No es eso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te va a confrontar con el pecado directamente, no con las consecuencias. Pablo, Saulo de Tarso, por perseguir a la iglesia mataba gente. Pero el problema no era que mataba gente, el problema era que era enemigo de Dios en su corazón. Era enemigo de Cristo en su corazón. Era rebelde a la voz de Jesús en su corazón. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues?
El problema suyo y mío antes de Cristo no era el alcohol, no eran las drogas, no eran las mujeres. Esas son consecuencias de la rebeldía que teníamos con Él. Jesús no vino a atacar las hojas. Jesús vino a dar de raíz y a darle de raíz al pecado. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás en rebeldía conmigo? ¿Sabe? Váyase conmigo Juan, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 4. Vamos a encontrar cómo la gracia confronta con el pecado. Jesús en su vida terrenal fue confrontado en una situación de pecado evidente. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 4. Juan 8, 4. Los fariseos, los religiosos, le llevaron a Jesús una mujer que había sido encontrada en el propio acto del adulterio. Esta mujer no puede decir yo pasando iba porque la encontraron con las manos en la masa. 8:4, amén. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La andaban vigilando porque imagínense para encontrarla, que no creo que hayan dejado sin llave la puerta. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices, Señor? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como le insistían, le preguntaban y le decían, y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? O los que te acusaban. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Déjame leer un momentito. Para que esta mujer pudiera abrazar la gracia de Jesús, primero tuvo que ser confrontada con la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que esta mujer es adúltera, quebró uno de los 10 mandamientos y tiene que morir apedreada. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué hace la gracia? La gracia te va a confrontar con tu pecado y va a generar en ti una convicción de que verdaderamente tú y yo somos pecadores, que merecíamos la muerte, merecíamos estar separados de Dios. La gracia te va a confrontar con tu pecado. La gracia no te va a sobar, no te va a decir que tú eres una buena persona. La gracia te va a decir que eres un pecador. Esta mujer, antes de ser llevada a los pies de Jesús y poder abrazar la gracia de Jesús, tuvo que ser confrontada con la ley de Moisés, con su pecado. Una vez que eres confrontado con tu pecado, puedes ver lo aborrecible que es tu pecado delante de Dios y clamar por misericordia, al único que te puede salvar. ¿Sabe qué es lo precioso que podemos encontrar aquí? Que la gracia, aunque te confronta con tu pecado, no te condena. Porque Jesús, aunque permitió que fuera confrontada con su pecado de adulterio, tú puedes ser confrontado con tu pecado de asesinato como Pablo, tú puedes ser confrontado con cualquier otro pecado, asesino, ladrón, borracho, adúltero, pero solo Dios, cuando llegas en arrepentimiento, no te condena. Esa es la gracia. Te confronta y te dice, esto es lo que mereces. Y cuando usted lo recibe con humildad, con sencillez y con arrepentimiento, se abre la otra puerta. ¿Y qué hay en la otra puerta? No te condena. Mire qué precioso. La gracia te frena delante de la ley, pero te abre también el Nuevo Testamento con la persona de Cristo que te dice, si vienes a mí, yo no te echo fuera, yo no te condeno. ¿Qué hace la gracia? La gracia te confronta con el pecado. No le dijo Saulo, no mates más gente. Saulo, ya no pelees conmigo. Y le dice una cosa, regrese conmigo a Hechos 9:4. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Aquí vamos a entrar en un tema y ya con esto vamos a ir cerrando. Tema un poquito difícil. ¿Qué es el aguijón? Ok. En la cultura bíblica, si nosotros quisiéramos poner la idea más sencilla, pero la más sencilla para ahorita. Cuando usted, por ejemplo, se sube en un caballo, para que el animal camine, usted tiene que pegarle con las espuelas. Cuando usted va arando un campo con los bueyes, hay un momento que el buey ya no quiere. Y usted tiene que puyarlo para que siga caminando. Eso es la idea más sencilla del aguijón. Hay otros que lo ponen que el aguijón era como una pared con clavos o con espinas, con un instrumento de metal que se utilizaba para torturar, entonces era como darle golpes a eso, entonces era completamente destructivo a sí mismo. Pero hay muchos comentaristas que dicen que el aguijón era ese instrumento que se utilizaba para que el animal necio, que no quería caminar, caminara. Pablo, dura cosa te es que Dios quiera que tú camines, no por el camino a Damasco para destruir a la iglesia, sino que Él te quiera llevar a la misma ciudad de Damasco, pero con otros planes. Y si tú te pones soberbio, Pablo, no solo te voy a dejar en el suelo, sino que te voy a apretar con el aguijón. Esa es una de las ideas. Y aquí quiero que me entienda algo. Apartemos un ladito que el aguijón puede haber sido la espuela o el instrumento para mover al animalito, o que haya sido esa pared de tortura, la que usted quiera. Pero Jesús viene y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia. Pablo perseguía a los cristianos. Pero cuando Jesús se le aparece, le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? A mí. ¿Qué podemos aprender de eso? Nosotros tenemos bien dicho que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes, amén. Pero también el que pelea no es usted, es Él. Porque Él es el que pelea por su iglesia. Y cuando hay alguien que persigue a su iglesia, Jesús como el novio de la iglesia, esposo de la iglesia, cabeza de la iglesia, Jesús defiende a su iglesia. Y entiéndame que la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia eres tú. Entonces, cuando alguien pelea contra un cristiano, la pelea no es contra la persona. Jesús se mete. Jesús es el que pelea por su iglesia, porque fue Jesús el que prometió, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia, dijo Jesús. ¿Y por qué no van a prevalecer contra su iglesia? Porque Jesús va a defender a su iglesia. Y ahora le digo, vamos a entrar en un tema un poquito difícil. En los tiempos antiguos eran los inconversos los únicos que perseguían a la iglesia. En los tiempos modernos encontramos que no es solo el de afuera el que persigue a la iglesia, sino que la iglesia se persigue a sí misma desde adentro. Acabamos de leer el pasaje de la mujer adúltera, donde los religiosos llevaron a una mujer de su propia religión y la llevaron no para salvación, sino para condena. Matémosla. Mi pastor ha enseñado por años, los cristianos nos hemos convertido en el peor ejército del mundo, porque cuando vemos a uno caído, que todavía puede seguir adelante, en lugar de tenderle la mano, le tiramos el tiro de gracia. ¿Qué hacemos? Terminar de señalar, terminar de acusar, cuando el ejemplo que Jesús te dio fue, mujer, yo tampoco te condeno. ¿Qué es lo que hace la pseudo iglesia? Y acuérdese, no todo el que dice Señor, Señor. Pero ¿qué hacemos las congregaciones adentro? ¿Viste que el hermanito cayó? ¿Ya viste? Mira lo que hizo. Y pedimos la cabeza de muchos. Pedimos que uno apedree, que el otro tire la primera piedra. Querido, tenga cuidado, no se encuentre persiguiendo a Jesús. Porque el que persigue a su iglesia pelea contra Jesús. ¿Implica eso que el cristiano tiene permiso para pecar y hacer lo que le da la gana? No, también mire, es que le voy a decir,
Pablo persiguió a la iglesia en Jerusalén y agarró a muchos en la cárcel. Otros escaparon y llegaron a otros lados. ¿Cuál fue la diferencia entre los que se quedaron en la cárcel en Jerusalén y los que escaparon? Todos eran cristianos. Entonces deje que sea Jesús quien también corrija a su iglesia. Porque Él, a muchos, y eso lo estamos viendo en Apocalipsis, en la segunda y tercera iglesia le dijo, a muchos de ustedes Satanás los va a tirar en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Y no, Jesús era poderoso para cuidar a su iglesia, sí, pero lo permitió. Entonces usted no se meta ni a juzgar, no vaya a ser que se encuentre persiguiendo a la iglesia. No se meta a condenar, no vaya a ser que se encuentre en un diálogo directo con Jesús y terminemos avergonzados como todos los discípulos, todos aquellos que se fueron, cuando que el que esté libre del pecado tire la primera piedra. Tenga cuidado de querer andar corrigiéndole la vida a medio mundo, porque fue Jesús quien corrigió a su iglesia y quien dejó en la cárcel a quien Él quiso y quien le permitió que escapara el que Él quiso que escapara. Él permitió la persecución de Saulo y Él sabe por qué lo permitió. Él permitió que fuera apedreado Esteban, Él sabe por qué lo permitió. No se meta en las cosas que solo Jesús puede hacer con su iglesia, porque la iglesia es la novia de Jesús, y si lo quiere ver en un tiempo escatológico, porque Jesús vive en la eternidad, es la esposa del Cordero. Entonces el esposo no va a permitir que ningún metido se meta a querer meter mano con su esposa. Tenga cuidado de andar acusando, de andar persiguiendo a la iglesia. Tenga cuidado de andar queriendo corregir cosas que no nos toca a nosotros, la vida de nadie. Deje que Jesús se encargue, porque Él es el esposo. Él es el Cordero, pero también es el león. Él es el Cristo resucitado, pero también es el que se pasea por en medio de sus iglesias en Apocalipsis. Él es el que tiene, y búsquelo conmigo, busque Romanos 14:4. Búsquelo, todavía nos gusta el tiempo. Romanos 14:4. Romanos 14:4. ¿Lo tenemos? Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Eso va para con un montón de personas, iglesias, denominaciones, que queremos meternos en lo que no nos importa. Porque la iglesia es la esposa de Jesús, no es la esposa de los pastores, no es la esposa del liderazgo, no es la esposa de los otros hermanos. Jesús es el esposo. ¿Y tú quién eres? ¿Tú qué juzgas? ¿Por qué? Nosotros no podemos juzgar el pecado de nadie. Nosotros tenemos como un cuerpo, dolernos con los que se duelen, orar con los que oran, llorar con los que lloran, alegrarnos con los que se alegran. Y cuando alguien abraza la gracia de Jesús, cuando alguien es víctima de ese encuentro repentino que Jesús tiene con los pecadores, alabar a Dios. Cuando un cristiano cae, la restauración. Cuando la iglesia pasa por persecuciones, la permanencia. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Ya no podemos ver las cosas iguales. Tenemos que ver las cosas con los ojos de Cristo. Y los ojos de Cristo, su óptica, sus anteojos, están puestos en la Escritura. Y lo que acabamos de leer. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora